Gloria, alabanzas, honor, honra al Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Es el Padre Pedro Núñez. Es un gran gusto para mí poder estar con ustedes en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa pues cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para todos nosotros, porque toda palabra que sale de la boca de Dios, a través de sus siervos, por muy inútiles que sean, como en este caso, pero la palabra transforma el corazón, la palabra llena a la persona de la presencia de Dios. Al fin y al cabo, la palabra se hace carne y habita entre nosotros, y la palabra es Jesucristo. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio de poder estar con ustedes en este programa. Hoy vamos a estar hablando de una persona muy importante en nuestra vida. Sí, pues Jesús es lo más importante, ¿verdad? Pero también hay otra persona muy importante que se llama mamá. Y yo quiero felicitar desde ya a todas las mamás del mundo, porque en muchos de nuestros países ya pronto se estará celebrando el Día de las Madres. Y cada día debe ser Día de Mamá, porque la mamá es especial. Dicen que después del amor de Dios no hay amor más grande que el amor de una madre por sus hijos. Así que pedimos muy especialmente por las mamás del mundo, por ti, mamá, que nos estás escuchando, por nuestras mamás, estén aquí en la tierra o estén ya en la presencia de Dios en el cielo, o estén en camino hacia el cielo a través del purgatorio, pero que damos gracias por ellas, por todos los mimos y cariños que hemos recibido a lo largo de sus vidas, y pedimos al Señor que la corona de los santos, la corona de la victoria, sea de ellas para siempre. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, oh Dios, glorificado, exaltado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos muestras constantemente lo mucho que nos amas. Gracias, Señor, porque nos has dado el mejor de los regalos, que es a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos has dado una Madre espiritual, María Santísima. Gracias por darnos también una mamá biológica, una mamá que nos ha amado, una mamá que nos ama entrañablemente, con todas las fibras de su corazón. Una mamá que ha sido ejemplo para nosotros, ejemplo de paciencia, ejemplo de misericordia, ejemplo de perdón, ejemplo de esperanza y, sí, mi Dios, ejemplo de fe. Gracias por nuestras mamás que nos han enseñado el camino de la vida, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias, Padre Santo, por esta mamá que está escuchando en estos momentos. Si su corazón está triste, Señor, dale gozo. Si se siente enferma, Señor, levántala, sánala en el poder de tu Espíritu Santo. Si siente que sus hijos están lejos y siente necesidad de verlos y de abrazarlos, Señor, que este momento sea un momento de esperanza para ella, sabiendo que todo lo podemos en ti que nos fortalece, y que un día, Señor, ellas van a poder ver a sus hijos y van a poder abrazarlos de nuevo. Gracias, mi Dios, por cada mamá que está viendo este momento, este programa, que está escuchando, Señor, estas palabras. Revístelas, Señor, de la plenitud de tu presencia, y que ellas puedan seguir siendo espejos transparentes de tu divina presencia, particularmente para sus hijos y muy especialmente para aquellos que más necesitan de ti. Bendice, Señor, a todas las mamás. Bendice a estas mamás particularmente, y a través de ellas, Señor, a todas las mamás del mundo. Que el Señor vaya tras ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga con la presencia del Hijo de Dios, Jesucristo, ese que también tuvo mamá y que la amó entrañablemente y la sigue amando y la seguirá amando para toda la eternidad. Qué bueno que nosotros también podamos amar a María Santísima y pedirle al Señor que nos ayude para que la podamos amar con la misma intensidad, con la misma fuerza
con que le ama a su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que siguiendo también el ejemplo de María, y muy particularmente su ejemplo, un día podamos gozar todos juntos, junto con María, de la presencia de Jesús en el cielo, en ese lugar donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, sino que gozo y felicidad eterna. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor. Bendito seas, mi Dios. Gracias por todas las mamás del mundo. Gracias por nuestras mamás. Amén. Hermanos y hermanos, damos gracias al Señor por tantos de ustedes que nos escriben pidiendo oración. Acuérdense que estamos aquí para servirles. Y a veces somos un poquito despacio en responder sus preguntas o responder sus cartas, porque son muchas, bendito sea el Señor. Pero tratamos lo mejor posible de responder a la mayor brevedad posible. Así que, de nuevo, gracias por todas las correspondencias que recibimos de ustedes. Gracias por sus llamadas telefónicas. Gracias por sus preguntas, sus comentarios, el compartir con nosotros sus dudas. Ustedes son los que hacen posible este programa y agradezco desde lo profundo de mi corazón. Maribel de Pensilvania pide por la conversión de la familia Lazardi y también por Naisha o Naisa. Que el Señor los bendiga en abundancia. También Ángel de Estados Unidos saluda al Padre Núñez. Muchísimas gracias, Ángel. Muchos saludos para ti también y muchas bendiciones para ti y tu familia. Sandra de Monterrey, México, pide oración por la conversión y sanación de su hija Elizabeth, quien ha perdido la fe. Dile a tu hija que lo peor que podemos hacer es apartarnos de Dios, porque nos va a pasar como el hijo pródigo. Y léele el pasaje del Evangelio que está en San Lucas, capítulo 15, y dile que pida al Señor que aumente su fe. Y todos tenemos momentos así de vacío, como que no sabemos si realmente pues Dios está conmigo, si Dios no está conmigo, si Dios me oye, si no me oye. Pero la fe es una decisión, es un don de Dios, pero es una decisión. Yo creo, aunque no sienta nada, aunque no vea nada. Y si ya tiene pues algún tipo de dolor en su corazón por alguna razón, pues que vaya al confesionario y que saque todo eso que tiene por dentro para que el Señor la sane y la libere. Cuenta con nuestras oraciones. Silvia de Los Ángeles dice que le gusta mucho el programa. Que Dios te bendiga, Silvia, y gracias por estar en sintonía con nosotros. Y Rebeca de México pide por la salud espiritual, emocional y física de ella y de su familia también. Además, por la familia Guzmán González. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Angélica de Texas pide por su hija Debbie para que la relación de madre e hija mejore. Pide también por su hijo Robert, que es diabético, por la conversión, sanación interior y liberación de Heriberto, y también por su negocio para que el Señor le siga bendiciendo y le envíe clientes a su salón de belleza. Pues que el Señor te dé mucho éxito, y no solamente de tipo material, pero más aún de tipo espiritual, que cada día tu relación con el Señor sea más intensa y más real. Y Micaela de California pide por Juan Antonio Guadalupe, por María de la Luz, por Chenchita, que tiene 99 años, bendito sea Dios, y por fortaleza para su hija. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que Dios supla todas sus necesidades en superabundancia. Y también queremos recordarles que los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Primero, la página web Mensaje, que es mensaje1.com, y esa es la página de la oficina de la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que este servidor dirige. También estamos en Facebook y nos encantaría que se hicieran miembros de esa página yendo a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Ahora también estamos en Twitter y en Instagram, para gloria a Dios, y la dirección es @Padre Pedro Nunes, Padre Pedro Nunes. Recuerden, por favor, tener cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Nosotros jamás haríamos eso a través de estos medios. Pues quiero comenzar, hermanas y hermanos, con una historia. Por supuesto no es real, pero es algo que a mí me tocó el corazón. Yo no sé si ustedes la han escuchado anteriormente, pero
me parece que es adecuada para ese tiempo en que pues estamos celebrando, estamos de manteles largos, ¿sí? Festejando el Día de Mamá. Y se titula esta historia El ángel de los niños, el ángel de los niños. Y dice así, perdón, cuenta una antigua leyenda que un niño estaba por nacer y tuvo esta conversación con Dios. Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra, pero ¿cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy? Ah, entre muchos ángeles escogí uno para ti, le dice el Señor, y este ángel te estará esperando y te cuidará. Pero dime, Señor, aquí en el cielo soy feliz porque me siento muy amado por ti. Y el Señor le responde, tu ángel te cantará y sonreirá todos los días y tú sentirás mi amor a través de su amor por ti y serás feliz. ¿Y cómo entenderé lo que la gente me dice si no entiendo su idioma? Tu ángel te dirá palabras dulces y las más tiernas con mucha paciencia y cariño y te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Pues tu ángel te juntará las manitos y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Ah, tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mí, aunque yo siempre estaré a tu lado. En ese instante, dice la historia, la criatura comenzó a oír voces terrestres. Presuroso, el bebé empezó a repetir suavemente, Dios mío, si ya me voy, dime al menos su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre, no importa, le dijo Dios, tú le dirás, mamá. Hermoso, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dicen, como dije anteriormente, que después del amor de Dios no hay amor más grande que el amor de una mamá por su hijo. El amor de una mamá por su hija. Y me gustaría compartir con ustedes el pasaje del Evangelio, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 13, comenzando con el versículo 4. Y aquí dice, el amor es paciente, pero en vez de decir el amor, yo quiero decir mamá, ¿sí? Porque mamá, que es amor personificado de Dios para su hijo, es paciente y muestra comprensión. Mamá no tiene celos, no aparenta ni se hace el importante, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la violencia, sino que olvida lo malo. Mamá está siempre con nosotros, le alegra lo justo, se goza en la verdad. Mamá, a pesar de todo, nos cree, nos espera y nos soporta. Me gusta mucho la historia de aquella mujer que caminaba cerca de las montañas de los Alpes y llevaba a su niñito cargado con ella. Tal vez ustedes sepan la historia. Y la llevaba a casa de unos vecinos porque ella tenía que irse a trabajar porque su esposo estaba en otro lado. Y cuenta la historia que aquella mañana cayó muchísima nieve. Y toda la tarde estuvo nevando y la noche también. Al día siguiente se dieron cuenta que la señora con su bebé no había llegado a la casa de sus familiares. Y comenzaron a buscarla por todas partes donde había nevado tanto. Y finalmente la encontraron. La señora estaba prácticamente desnuda y estaba congelada. Empezaron a buscar al bebé y lo encontraron detrás de una roca, como teniendo suficiente refugio para no morir, y estaba envuelto todo en la ropa de su madre. Su mamá murió para darle vida a su bebé. El tiempo pasó, cuenta la historia,
Y aquel niño se hizo hombre y se convirtió en un hombre muy importante en Inglaterra. Llegó a ser hasta primer ministro del país. Pero a aquel hombre le faltaba una cosa importante, le faltaba a Dios. Y tal vez le faltaba a Dios porque en su juventud había necesitado de su mamá particularmente, y su mamá no estaba con él, la había perdido. Un día dice la historia que estaba pasando por una iglesia y escuchó un sacerdote precisamente hablando de aquella mamá que amó tanto a su hijo que dio su vida por él, que se quitó todo para que su hijo viviera. Él se estremeció de pies a cabeza, reconociendo que aquella historia era de su mamá y de él. Y comenzó a buscar a Dios. Y se acercó cada día más a Dios, porque acuérdense que la fe es una decisión, no solamente es un don maravilloso de Dios, pero es un decidir. A pesar de que no sienta nada, que no experimente nada, a pesar de mi pasado, yo puedo comenzar hoy a tener fe en Dios, a creer que Dios está conmigo y que Dios nunca me abandona. Y cuando aquel hombre se estaba muriendo, llamó al sacerdote y le dijo: aquella persona a quien usted estaba hablando, aquel día que yo pasé cerca de su iglesia y escuché su sermón, era mi madre. Y yo soy el niño que ella abrigó con la ropa que se quitó para que yo no muriera. Ella murió para que yo tuviera vida. Y ahora quiero confesarme, quiero hacer las paces con Dios, porque quiero ver a las dos personas que más me han amado en mi existencia: Jesucristo y mi mamá. Hermanas y hermanos, gracias. Gracias a Dios por todas las mamás del mundo. Gracias, hermana, por ser mamá. Y gracias por aquellas que en algún momento serán mamás también. Gracias también por aquellas que no son mamás, pero son tías o son primas y en alguna forma dan amor a aquellos que vienen detrás de nosotros. Que Dios bendiga a todas las mamás biológicas y espirituales también. Y que sepan que tienen un lugar muy especial en el corazón de Cristo Jesús, porque también Él ama a las mamás y particularmente ama infinitamente a la suya. Que Dios les bendiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Y mamá, que me escuchas, muchas felicidades. Tenemos a Sergio desde Colombia con que está en una llamada telefónica, esperando en línea. Sergio, ¿me escuchas? Te escucho bien, Padre. Muy buenos días. El Señor te bendice, Sergio. Bienvenido. Adelante, por favor. Amén. Gracias, Padre. Padre, le saludo desde Cartagena. ¡Ay, qué bien! Nunca he estado en Cartagena. Dicen que es muy bonita la ciudad. Muy hermosa. Qué bueno. Llevo viviendo año y medio acá y pues me gusta mucho. Qué me alegro. Qué bendito sea Dios. Adelante, por favor, con tu pregunta, Sergio. Bueno, Padre, yo llevo unos 9 meses viviendo pues, mi fe lo mejor posible, ¿sí? Es decir, tuve una conversión bastante radical, asisto a una comunidad religiosa aquí en Colombia. En este caminar, un día sentí que sentía querer entregarme aún más a Dios, estar más unido. Amén. Como si me hiciera falta algo, y fue cuando pues descubrí que ser diácono podría ser una opción. Yo estoy casado por la iglesia. Actualmente mi esposa quiere divorciarse. Yo estuve averiguando cómo poder ser diácono, cómo poder, esa situación pues para mí lo que yo deseo. Pero por mi situación actual con mi esposa, no sé, me llegué a confundir, que pensé que de pronto no se podía. Entonces, para ver, Padre, si usted me puede guiar, decirme si eso se puede llegar a hacer o no,
pues por la situación actual de mi esposo, si de pronto se me va a presentar algún problema. Y de pronto también, padre, si usted nos puede de todas maneras a informar generalmente qué es realmente ser un diácono en la Iglesia Católica. Gracias, padre. ¿Cómo no? Pues con todo gusto. Pues los diáconos realmente comienzan a existir después de la ascensión de Jesús al cielo. Y eso se ve en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, cuando eligen a personas que estén dispuestas a servir en la comunidad. Y dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 1 en adelante. Los 12 se reunieron en asamblea y dijeron a los discípulos: es correcto que nosotros dediquemos más tiempo a la palabra de Dios y no nos hagamos cargo de otros servicios. Por eso, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron pues a Esteban, a hombre lleno del Espíritu Santo y de fe, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenias, Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, quienes les impusieron las manos en oración y los declararon pues servidores de la comunidad. La palabra de Dios se difundía en número de discípulos en Jerusalén y aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes habían aceptado la fe, sacerdotes judíos. Entonces es aquí el principio de la diaconía. La palabra diaconía significa servicio, y los diáconos principalmente se encargaban de las obras de caridad, ayudar a las viudas, ayudar a los huérfanos, ayudar a las personas que pues no tenían, que carecían de lo más básico en la vida, como comida, etc. Y este es el principio del diaconado. Más adelante los diáconos también comienzan a predicar, y hoy día pues los diáconos son como la mano derecha de los sacerdotes y son ministros ordenados. Es decir, en la iglesia hay 3 llamados principalmente a servir como ordenados o ministros ordenados. Y cuando estoy hablando de ordenados o de ordenación, estoy hablando de que el obispo en el nombre de la comunidad los ordena o nos ordena a servir. Y estos son los obispos, los diáconos y los sacerdotes. ¿Puedes tú ser diácono si te divorcias? Pues eso depende del obispo de tu diócesis. Si no va a ser causa de escándalo para la comunidad, pues entonces no hay ningún problema. Entonces sería bueno que tú hables con el director de vocaciones de tu diócesis para preguntarle eso y para que él pues más o menos te diga. Otra cosa que yo pienso es que por muy difícil que sea una situación, siempre hay remedio si ponemos a Jesucristo de por medio. La palabra de Dios nos dice que no hay imposibles para Dios. Entonces, por muy difícil que esté tu situación matrimonial, siempre hay posibilidades de una reconciliación y de un nuevo comienzo. Si has tratado eso y no se puede, y has luchado con todas tus fuerzas y no se puede, pues entonces pregunta si como divorciado tú puedes entrar en el proceso de formación para ser diácono, sabiendo también que una vez que ya eres ordenado diácono, ya no puedes volverte a casar. Es decir, los diáconos que están casados, pues siguen casados, pero cuando la pareja muere, cuando la esposa muere, ya no pueden volverse a casar. ¿Por qué? Porque lo importante es que se dediquen por completo, si es posible, a la tarea de servir al pueblo de Dios, a la iglesia. Espero que esto te haya ayudado, Sergio. Cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, soy Juan y tengo 16 años. En la misa el padre mencionó a un tal Eutico que se cayó de una ventana. Me da pena decirle, pero no entendí lo que estaba diciendo. ¿Quién era Eutico y por qué se cayó? Juan Alberto, desde Ecuador. Juan Alberto, gracias por tu llamada y gracias por pues, ser parte de la audiencia de este programa Conozca Primero su Fe Católica. ¿Quién era Eutico? Pues te cuento el cuento. Vamos a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, comenzando con el versículo 7. San Pablo se había reunido con los hermanos cristianos
de esa área para la fracción del pan. ¿Y qué es la fracción del pan? Aquellos tiempos se le llamaba a la Eucaristía fracción del pan. Y la palabra Eucaristía significa gracias o acción de gracias. Está tomado del griego. Y dice la palabra de Dios que San Pablo empezó a hablar y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. ¿Sí? Un joven llamado Eutico, versículo 9 en adelante, estaba sentado en el borde de la ventana y como Pablo no terminaba de hablar, seguía hablando, dice la palabra de Dios, el sueño acabó por vencer a Eutico. ¿Sí? Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Se quedó dormido. ¿Conoces a alguien que durante un sermón se haya quedado dormido o dormida? Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo, no se alarmen, pues su alma está en él. Pues esto es una cosa maravillosa, ¿no? Cuando deja el alma, el cuerpo, solo Dios sabe. Pero Pablo recibió sabiduría del cielo para poder decir, su alma todavía está en su cuerpo. Y continúa diciendo, subió de nuevo, dice la palabra de Dios, subió de nuevo, partió el pan y comió. Es decir, terminó la Santa Misa. Luego siguió conversando con ellos hasta el amanecer y se fue. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Dos cosas importantes que quiero resaltar. Primero que todo, que tenemos que prepararnos adecuadamente cuando vamos a misa, por ejemplo, para tener un conocimiento bastante amplio de las palabras que van a proclamarse en la Santa Biblia. Si nosotros vamos a la misa sin saber de qué se va a hablar, sin saber de qué se tratan las lecturas, lo más probable es que nos podamos aburrir. Y si no nos preparamos adecuadamente para pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su presencia para que podamos captar, podamos ser receptivos a la palabra de Dios, lo más probable es que nos durmamos y vamos a salir de la iglesia igual o peor que como entramos. Por eso hay gente que dice, yo no entendí nada, yo no sé lo que pasó. Entonces hay que leer con anticipación, meditar con anticipación, internalizar con anticipación las lecturas que se van a proclamar. Y lo segundo es un consejo para nosotros los que predicamos, que tratemos por todos los medios de no ser aburridos. Porque aún hasta el mismo San Pablo, ¿verdad? Yo me imagino que no haya sido aburrido porque tiene que haber sido un gran predicador, pero tal vez habló demasiado. Y tal vez hay que hablar un poquito menos, ser más conciso y al mismo tiempo más directo, más al punto. Que la gente pueda entender el mensaje que uno tiene para las personas que están escuchando y que ese mensaje pueda tocar en alguna forma las fibras del corazón. Así que esos dos consejos. Primero, para el que escucha, prepararse bien para no quedarse dormido. Y segundo, para aquellos que predican, que realmente no seamos aburridos, que nos preparemos también bien para que la palabra de Dios se predique con la mayor excelencia posible. Así sea. Tenemos en estos momentos un correo con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 6 meses de embarazo y con mi novio hemos decidido casarnos por la iglesia. ¿Cree usted que tendremos algún problema en realizar nuestros planes? María Esperanza, desde Venezuela. María Esperanza, que Dios te bendiga, gracias por tu pregunta. Usualmente un embarazo que hace, sobre todo en tu caso, 6 meses, la pregunta sería, ¿y por qué esperar un tanto para pensar en el matrimonio? El embarazo puede ser una causa para anular el matrimonio. ¿Por qué? Porque la persona se siente presionada para casarse, para cubrir lo que está pasando ante la sociedad, o porque los padres de ella o los padres de él han puesto presión para que se casen y para que pues hagan las cosas bien hechas según la voluntad de Dios. Pues entonces puede ser una razón para que ese matrimonio sea nulo. Porque si ustedes no se casan por amor, porque realmente están enamorados el uno del otro, porque realmente quieren unir sus vidas en santo matrimonio y vivir hasta que la muerte los separe unidos, pues entonces ese matrimonio no es de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto no es un matrimonio
que es un sacramento, es nulo, no existe desde el principio, no tiene validez. Ahora, si ustedes se van a casar porque realmente están enamorados y el embarazo no es la razón por la cual ustedes se quieren casar, sino porque de verdad se aman y quieren unir sus vidas para siempre en santo matrimonio, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Busquen un sacerdote de agrado para ustedes y pídanle que les comience a ayudar, que los comience a preparar para que ustedes de verdad puedan tener una familia cimentada en la roca que es Jesús el Señor, como bien nos dice el Evangelio según San Mateo capítulo 7. Muchísimas felicidades, que Dios les bendiga y nunca es tarde para hacer las cosas bien hechas. Dios les cuide. Tenemos una llamada de Irma desde Minnesota. Irma, ¿me escuchas? Sí, padre, buenos días. ¿Cómo está usted? Por la gracia de Dios, bendecido. ¿Cómo estás, Irma? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, que me alegro. Adelante con tu pregunta, por favor. Mire, yo le quería preguntar, bueno, ¿cómo lo puedo hacer tengo una hermana, mi mamá va a hacer un año que falleció. Ajá. Y ella dice que mi mamá murió porque mis hermanos tuvieron la culpa, que porque no la llevaron a tiempo al doctor. Ella ya estaba muy enferma, tenía 86 años, Ajá. tenía muchas enfermedades ya. Ajá. Y yo le digo que no, ¿Qué nosotros le decimos perdón? que no, que ella murió porque que Dios ya la necesitaba. Irma, Y ella ¿de qué murió tu mami? Murió según lo último fue neumonía. ¿Tú dices que Pero tenía cáncer? muchas enfermedades, tenía el diabetes, la presión alta, tenía bastantes enfermedades mi mamá. Ajá, ajá. Sí. Y entonces... Ajá, y eso. Sí, y eso es lo que dice mi hermana, y ella ahorita está ya muy enojada todavía con mis hermanos porque mi mamá estaba en México. Entonces ahorita mi hermana tiene mucho rencor, mucho coraje contra mis hermanos y dice que ella no les perdona eso, que porque ella iba a ir y que mi mamá la iba a esperar, que mi mamá le había dicho que sí la iba a esperar. Ajá. Y que no la esperó por culpa de ellos. Le digo, Ya. no fue culpa de ellos. Le digo, es que ya Dios nuestro Señor ya necesitaba a nuestra mamá, le digo, Ujú. y pues no, le digo, mi mamá cómo va a saber que, o sea, pues cómo iba a saber mi mamá que sí le iba a dar Dios licencia de esperarla a que ella fuera a verlo. Claro. Mira, primero que todo, ¿qué gana tu hermana sintiendo rencor por tus hermanos, por algo que supuestamente pudieron haber hecho y que no hicieron? Ya es muy tarde. Entonces, primero que todo, ¿para qué amargarse ella la vida pensando que tal vez pudieron hacer tal cosa o tal otra cosa? Eso pasa muy a menudo. Cuando una persona muere, aquellos que sobreviven a la persona que fallece, pues se hacen muchas preguntas. ¿Qué pude haber hecho que no hice? Y realmente no pudiste haber hecho nada porque en aquel momento hiciste todo lo posible según los medios que tenías a tu alcance. Entonces, el pensar qué pude haber hecho que no hice es añadir a la culpa que uno ya tiene, al dolor que uno ya tiene, al sufrimiento que uno ya está padeciendo, y lo que uno hace es autocastigarse. Tu hermana en alguna forma también tiene que haber estado pensando, ¿por qué no fui antes a ver a mamá? ¿Por qué me demoré tanto? Entonces, para no sufrir más, pues ella le echa la culpa a tus hermanos. Pero ya lo pasado, pasado. Ya no se puede hacer nada, ya no se puede revertir el tiempo, volver atrás. Es decir, hay que aceptar la realidad. Y la realidad es que tu mami, pues ya dejó este mundo para irse a la presencia de Dios. Entonces, tenemos que estar conscientes de que ese era su momento. Todos tenemos un boleto de venida y un boleto de ida. Y cuando ese boleto expira, pues ya tenemos que ir a la presencia de Dios. Y qué alegría, qué gozo el poder decir, ya yo me voy con el Señor. Ya no tengo más sufrimiento, ya no tengo más enfermedades, ya no padezco más dolores. Ya voy a experimentar una vida nueva. Como dice la palabra de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, una vida nueva en los brazos de ese que un día los extendió una cruz en el Calvario para darme vida y salvación eterna, que es Jesucristo. Entonces, por el amor de Dios, dile a tu hermana que ya no se lastime más y que ya no lastime más a las personas, miembros de tu familia, porque no resuelve nada con eso. Que ella le entregue a tu mami al Señor, que ella le pida paz al Señor y que ella pueda reconciliarse consigo misma y con su familia también. Cuenta con mis oraciones, mi hija, Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos
desafortunadamente, digo yo, porque yo quisiera seguir teniendo preguntas y respuestas, pero vamos a hacer una pausa. Pero antes quiero dar el número telefónico para que ustedes nos llamen y se comuniquen con nosotros con sus preguntas, sus comentarios o sus dudas si es que las tienen. El número telefónico área 205-271-2924. 205-271-2924. De nuevo, vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanas y hermanos. Bienvenidos una vez más a este nuevo segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Es un gusto tenerles. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Cura Pedro, usted sabe que el sacerdocio romano es falso y es una imitación del sacerdocio arónico, de cuando se hacían sacrificios. Por eso ustedes hacen sacrificios y confiesan a otros, siendo ustedes igual o peor de pecadores. Mejor arrepiéntase y diga la verdad y no engañe más a las almas. La doctrina romana es falsa, Jorge. Jorge, el Señor te bendice. No voy a ponerme en tu nivel, no voy a lastimarte a ti como tú pretendes lastimarme a mí a través de tus insultos. Pero sí te voy a decir una cosa, que en el nombre del Señor Jesús, Jorge, yo te bendigo. Dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 12, versículo 14, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Por lo tanto, Jorge, yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús y pido que el Señor llene tu corazón de amor y de paz, y que quite cualquier, sentimiento de desprecio, de rechazo, de odio, de rencor que pueda haber en tu vida. La palabra de Dios también nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 11 en adelante, felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque grande será la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Así que gracias por tus palabras y sí, recibo tus insultos, pero no como maldición, sino como bendición, Jorge. Que Dios te bendiga. Primero que todo, quiero decirte que la razón por la cual nosotros confesamos y absolvemos no es por nuestras propias facultades o por nuestra autoridad. La autoridad y la facultad ha sido dada a nosotros por el mismo Jesús, que se la dio primero a sus más cercanos colaboradores, a sus apóstoles. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: Jesús había resucitado el día primero de la semana, que es el día domingo, el día después del sábado. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús entra en el aposento alto donde se encuentran los discípulos por miedo a los judíos con las puertas cerradas. Y dice la palabra de Dios que Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así yo los envío a ustedes. Y por eso es que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús envía a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es decir, Jesús no solamente sana, Jesús no solamente perdona, Jesús no solamente reconcilia a la humanidad con Dios, pero Jesús envía a sus elegidos para que continúen su misión y continúen su misión hasta el fin de los tiempos. Cuando Jesús le dice
a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Él bien sabía que no iba a poder llegar a todo el mundo, pero a través de sus sucesores hasta el presente, pues eso se ha hecho y se continuará haciendo hasta el fin de los tiempos. Si hoy tú conoces a Jesucristo, es por la Iglesia Católica. Si hoy tú tienes una Biblia en tus manos, es por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica fue la que compuso la Santa Biblia por orden del Papa Dámaso, y la Iglesia Católica es la que ha predicado a Jesucristo desde que Jesús la estableció en la persona de Pedro y los demás apóstoles. Por eso la Iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque está fundada sobre los apóstoles. Y dice aquí, dicho esto, sopló sobre ellos, en la misma forma en que Dios Padre sopla sobre ese pues ser de barro, que fue el primer Adán, y al soplar le dio vida, Rúa, que significa su propia vida. Dice la palabra de Dios que Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Es decir, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen sus pecados quedarán liberados, y a quienes ustedes aten sus pecados quedarán atados. Entonces le da autoridad. ¿Para qué? Para que ellos continúen la misión de Jesús hasta el fin de los tiempos. Y finalmente, la Eucaristía. La Eucaristía no es un sacrificio nuevo que se hace. Jesús murió una sola vez y una vez para toda eternidad. Jesús se dio como cordero, como víctima al Padre, y por eso la hostia, la palabra hostia significa víctima, porque eso es precisamente lo que Jesús se hace víctima, se entrega por ti y por mí en una cruz en el Calvario. Y la palabra de Dios bien nos dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 y 5, que por nuestra causa fue al matadero y por sus llagas hemos sido sanados. Bendito sea Dios. La Eucaristía simplemente es la dádiva de Jesús que se nos da una y otra vez, pero en un sacrificio eterno, en una dádiva eterna en la cruz en el Calvario, que está unida total y completamente a la última cena. Jesús se da diciendo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Entonces, mira, yo te exhorto para que estudies un poquito más la Biblia. Aquí la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice, después tomó pan y dando gracias, Eucaristía, lo partió, se lo dio diciendo a los discípulos, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hizo lo mismo con el cáliz, esta es mi sangre. Así que el vino y el pan, Jesús los convirtió en su cuerpo y en su sangre y dijo, hagan esto en memoria mía. Es decir, como yo he hecho con ustedes, ustedes háganlo, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos, dando el cuerpo y la sangre de Cristo. No es un símbolo, es realidad. Ese que caminó sobre las aguas tiene poder para cambiar pan y vino en su cuerpo y en su sangre. Ese que dio vista a los ciegos, ese que levantó a los tullidos, ese que dio oído a los sordos, ese que sanó a los leprosos, ese que dio vida a los muertos, ese tiene poder para cambiar un pedazo de pan en su cuerpo y un poco de vino en su sangre. Que Dios te bendiga, mi hijo, y ojalá que algún día pues ese resentimiento, ese malestar que hay en tu corazón salga de ti y colmes tu corazón con el poder de Dios, que al fin y al cabo es su presencia, que al fin y al cabo es paz. Tenemos a Isabel de New Jersey esperando pacientemente vía telefónica. Elizabeth, ¿me escuchas? Sí, padre, buenos días. ¿Cómo está, padre? Bendecido, bendecido. ¿Cómo estás, Elizabeth? Estoy también bendecida, padre. Bendito sea Dios. Adelante, por favor. Sí, sí. Mi pregunta es, ¿qué debo de hacer? Caro. Está tu voz está un poquito cortada. No entiendo bien. Dime otra vez. Mi esposo murió. Ajá. Y su deseo fue, le pidió a los hijos, y a mí me pidió, pero yo no le acepté la pregunta, la petición, de que fuera quemado cuando se muriera, y que sus cenizas fueron tiradas a un río que hay por aquí cerquita. Entonces, yo puse rotundamente a eso cuando murió, pero entonces mis hijos están a favor de lo que dijo el papá. Ajá. Y una de mis hijas tiene las cenizas todavía, y él hace meses que murió.
padre, ¿qué debo hacer? ¿Qué me recomienda? Porque yo he creído que lo mejor para cuando uno se muere es que lo entierren en un sitio católico, siendo que uno es católico. Ajá, ajá. Pues tienes toda razón, Elizabeth. Es decir, la iglesia pide que demos a las personas fallecidas cristiana sepultura. Y dar cristiana sepultura pues es enterrar a la persona difunta, a la persona muerta. No echarlo en un río, en el mar o en la selva, cualquier cosa así. Es decir, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 18-19. Es decir, somos propiedad de Dios y venimos a Dios y hacia Dios vamos otra vez. Y dice la palabra de Dios, polvo eres y en polvo te convertirás. Pero el polvo tiene que regresar a donde el polvo salió, que es de la tierra. Es decir, nosotros venimos de Dios y regresamos a Dios, y el cuerpo nuestro se queda en la tierra hasta que ya se una a nuestra alma en el cielo, y eso será en el juicio final, cuando estaremos totalmente revestidos de un cuerpo, pero ya un cuerpo resucitado, y un cuerpo transfigurado, y un cuerpo nuevo totalmente, en todo el sentido de la palabra. Entonces, enterrar el cuerpo en cualquier parte por ahí, o tirarlo por cualquier parte por ahí, es realmente falta de reverencia hacia eso que ha sido templo del Espíritu Santo, que es el cofre del alma, que es nuestro cuerpo. Entonces yo creo que es importante que tú hables con tus hijos, que les expliques esto que te estoy diciendo, y que les animes para que ellos pues hagan lo que es correcto, que es darle a su papá cristiana sepultura. Si ellos no lo quieren hacer, Elizabeth, quítate del medio, que ellos hagan lo que quieran hacer, ¿verdad? Porque al fin y al cabo vas a entrar en polémicas con ellos que no es necesario. Pero mi consejo es que les hables, que les ayudes a entender el porqué, la importancia de darle cristiana sepultura a su papá, y pues al mismo tiempo pues estar consciente que ya una vez que la persona muere, ya lo que se hace con esa persona ya no importa, porque esa persona ya no está ahí. Esa persona está en la presencia de Dios. Esperamos y confiamos que así sea, y ya ni sufre ni padece. Alguien me preguntó hace poco que si una persona se debía incinerar y qué pasaba si sentía, ¿verdad?, el fuego. Ya esa persona, cuando el alma deja el cuerpo, ya esa persona no siente, ya esa persona no padece, ya esa persona no sufre en su cuerpo, ya no. Así que cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, estoy llevando un curso sobre religiones universales. Hace poco mi profesora dijo que la figura del Papa es contraria a lo que predicó Jesús y que Pedro jamás fue obispo de Roma. No supe cómo argumentar su tesis. Por favor, ayúdeme. Jenny, desde Los Ángeles, California. Jenny, dile a tu profesora que se busque otro trabajo, porque realmente no tiene información correcta para nada. Para nada. Es decir, yo no me explico cómo hay personas que tienen una cátedra en una universidad y son tan ignorantes en la materia que está enseñando. Y, perdón, pero es cierto, no estoy diciendo ignorancia de una forma despectiva, sino que no tienen el conocimiento debido para poder enseñar a los alumnos lo que es correcto. Pedro sí estuvo en Roma. Pablo estuvo en Roma. Los dos estuvieron en Roma. ¿Por qué? Porque ellos bien sabían que al llegar a Roma con el Evangelio de Jesucristo, de ahí podían alcanzar el mundo entero. Porque Roma era la capital del Imperio Romano, y el Imperio Romano abarcaba prácticamente el mundo entero. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 13 y 14. ¿Sí? Habla Pedro de que estuvo en Roma. ¿Cómo llamaban los cristianos a Roma en aquel entonces? Babilonia, o Babilonia la Grande. ¿Sí? Porque era la ciudad más grande que existía. Era la ciudad donde pues, donde fluctuaba más el dinero, y donde estaba realmente el centro del paganismo en todo el imperio. Y dice Pedro lo siguiente, dice San Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 13 y 14. Los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. Ya Babilonia, el imperio babilónico ya no existía prácticamente. Es decir, ya no era importante. El importante en estos momentos es el imperio romano. Y la capital del imperio romano, Roma, era conocida por los cristianos, como dije anteriormente, como Babilonia.
Los saluda la comunidad que Dios ha congregado en Babilonia. También los saluda mi hijo Marcos. Marcos no era hijo biológico de Pedro, y sin embargo lo llama hijo. Y Marcos llama a Pedro papá. ¿Sí? Entonces dice, saludos unos a otros con el beso fraterno. Paz a todos ustedes que están en Cristo. Entonces, para comenzar, ya tu profesora pues ha dicho o ha enseñado algo que es incorrecto. En lo que se refiere al Papa, Jesús, para comenzar, escoge a una persona que superilustre no es. Es una persona del montón. Escoge a Pedro. Nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 18, que Él escoge a Simón Barjona. Simón Barjona era un pescador. Y los demás discípulos que Jesús escoge para ser sus más cercanos colaboradores, que conocemos con el nombre de apóstoles, pues eran personas bien comunes. Tal vez el que tenía un poquito más elevada su intelectualidad era Juan, pero los demás como que no. Pero sin embargo se escoge porque Jesús ve algo fabuloso en cada uno de ellos, ve el potencial que hay en cada uno de ellos. Por eso Jesús es el autor de la vida, porque Él como que saca lo mejor de cada uno de nosotros para que nosotros, con su gracia y poder, podamos desarrollar los talentos que Él nos da. Y ese Simón Barjona, que era un sencillo pescador, se convierte en el primer vicario de Cristo. La palabra vicario significa asistente de Cristo, en el primer Papa. Y Jesús lo confirma como tal primero en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, y después en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. En estos últimos tiempos hemos sido bendecidos con papas que son hombres verdaderamente de Dios. Y qué bueno que tenemos en la actualidad al Papa Francisco, que es un hombre que, a pesar de que algunos no lo quieren porque dicen que es demasiado extremista, pero sin embargo es un hombre fiel a Dios y un hombre que lucha por la unidad, no solamente de la Iglesia, pero del mundo entero, y lucha también por aquellos más necesitados. Hermanas y hermanos, del 14 al 24 de octubre vamos a tener el viaje a Tierra Santa. Visitaremos Asís, San Giovanni Rotondo, Loreto, Sorrento, Positano, Nápoles, la isla de Capri y Roma y mucho más. Para mayor información, por favor, comuníquense a los diferentes medios sociales que tenemos, mensaje1.com, o contactar a Maciel Carrasco en Canterbury Pilgrimages al número telefónico área 603-941-3078. Que el Señor les bendiga en abundancia y que sigamos creciendo juntos en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Recuerden, el 27 de julio en Nueva Orleans tendremos el Sábado de Milagro. Los esperamos a todos. Hasta el próximo martes, Dios mediante. Miércoles.